A partir de ahora ya no iba a ser cada 50 años, sino que iba a entrar en vigencia a través de Jesús un tiempo permanente y eterno. Es decir, ya no íbamos a esperar 50 años, sino que a partir de que Jesús estableció su reino, se estableció en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, entró en vigencia esa eternidad y ese tiempo y ese año agradable de Dios, en donde tú y yo estamos. Dar la bienvenida a todos a Casa de Fe, ¿verdad? Y también gracias al apóstol, ¿verdad? Por la confianza, también gracias a Casa de Fe, a los hermanos en la fe por la confianza. Y yo creo de verdad que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso es muy importante, dile a la persona que está a la par tuya que prepares tu corazón. Muy bien, es bien importante que nosotros podamos preparar nuestro corazón y también nuestros pensamientos, ¿verdad? Y tú te preguntarás, ¿por qué es importante? Porque hay muchas veces nosotros tenemos ya conceptos establecidos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Formas, costumbres que nosotros ya tenemos. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, viene a chocar con esas costumbres y pensamientos, cultura que muchas veces tenemos. Entonces, por esa misma razón, la escritura en Esdras 7:10 nos enseña que preparemos ¿qué cosa? Nuestro corazón, para que en el momento en el que la palabra como una semilla llegue a nuestras vidas, encuentre una tierra fértil, un corazón dispuesto a recibir la palabra y que esa palabra empiece a multiplicarse en el corazón de aquel que preparó su corazón para recibirla. Porque de lo contrario, pues la palabra tal vez viene y como que fuéramos en vez de tierra fértil un trampolín, ¿verdad? En donde viene la palabra y como que rebota y los que tienen un poquito de pancita con la panza le empujan para allá, ¿verdad? Pero la importancia es que la palabra pueda entrar en nuestras vidas. Digan conmigo, me voy a preparar. Muy bien, entonces la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Para cierre de año, lleva por nombre preparándonos para ser expandidos, ¿verdad? Cada fin de año, de verdad, a veces esperamos muchas veces una proclama, ¿va? Una palabra ahí que me digan qué va a pasar, ¿verdad? Para el otro año. Pero en realidad yo creo que lo que necesitamos es conocer verdaderamente nuestra identidad en Dios. Porque a veces vemos como que la palabra del Señor fuera como que a ver qué buena suerte me trae para el otro año o algo así, ¿verdad? Pero nosotros lo que necesitamos verdaderamente es experimentar la vida de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y no sé si cuántos de los que están en este lugar en el año 2023, para ser específicos en diciembre, realizaron los tan famosos propósitos de fin de año, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hicimos planes el año pasado y resulta que a veces empezamos, por ejemplo, los que dicen, wow, me propongo bajar de peso desde enero, ¿verdad? En diciembre ahorita no por los tamales, por el ponche y todo eso, dice uno, ¿verdad? Y resulta que ya llegamos a diciembre otra vez y como que en vez de bajar le duplicamos al peso a veces, ¿verdad? Pero es como un chiste, ¿verdad? Un ejemplo, porque muchas veces todos los planes que nosotros hacemos siempre han estado en función de nuestros deseos y de nuestra humanidad. Es decir, muy pocas veces nosotros planeamos en función de el propósito de Dios. Muy pocas veces nosotros planeamos en función del reino de Dios. Y entonces es ahí en donde los planes que muchas veces hacemos fracasan.
¿Por qué razón? Porque terminamos nosotros apropiándonos del tiempo e incluso muchas veces nos terminamos apropiando del año, ¿verdad? Yo este año que viene me propongo irme de viaje, ¿verdad? Y bueno, y voy a tener que faltar a la iglesia porque me voy a tener que ir de viaje y Dios sabe y conoce que a dónde me va a llevar, dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso está alineado al propósito de Dios? Yo quisiera que Dios me dé un trabajo en donde de verdad yo voy a expresar la vida del Señor, no importa si es de lunes a domingo, yo ahí voy a estar expresando, ¿verdad? Y entonces básicamente todo lo que nosotros hemos planificado está muy apartado de Dios, ¿verdad? Y entonces terminamos apropiándonos del tiempo y básicamente muchas veces del año, ¿verdad? Y hablando del año, hay una parte en la escritura bien poderosa y bien gruesa en donde Jesús nos habla acerca del año. Y ahorita lo vamos a leer, pero quisiera que pudieras decir conmigo: en las manos de Dios soy útil. Muy bien, nosotros en las manos de Dios somos útiles y solamente Dios nos puede dar a nosotros esa utilidad. ¿Y por qué nos hace útiles el Señor? Para que todo lo que nosotros realicemos en función de su reino pueda ser prosperado y fructiferado, que sea fructífero. Por eso la escritura en Romanos 8:28 dice que a los que aman al Señor, todas las cosas que realicen en función del propósito y de Dios mismo, que dice, nos ayudarán ¿a qué? A bien. Todas aquellas cosas que tú hagas en función de Dios te van a ayudar a bien, ¿verdad? ¿Cuántos queremos que todo lo que hagamos o en todo lo que nosotros realicemos nos vaya bien, ¿verdad? Y no sé si ustedes escucharon bien la pregunta, ¿verdad? Porque a veces decimos amén, amén y no ponemos mucha atención. Pero les pregunté cuántos de nosotros queremos que en todo lo que hagamos nos vaya bien. No les dije cuántos queremos que todo nos vaya bien. No sé si me explico, les voy a dar otra vez la explicación. A veces queremos que todo lo que yo haga me vaya bien, pero muy pocas veces queremos aceptar que aunque me vaya mal, yo voy a estar bien. Hola, bienvenido. Eso, muy bien. Entonces ahorita les voy a explicar lo siguiente, ¿verdad? Resulta que la escritura dice que todo nos va a ayudar a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Significa entonces que van a haber momentos durante el año en los que tú vas a realizar algunas cosas y no necesariamente esas cosas que tú realices van a salir bien. Pero eso no significa que eso que no te vaya a salir bien a ti no te ayude a bien. Como que aquí medio hay fe, medio prepararon el corazón. Lo voy a decir de este lado para ver si aquí sí dicen un amén por lo menos, ¿verdad? Es probable que este año 2025 vayas a hacer muchas cosas y dentro de esas muchas cosas en función del propósito de Dios y varias cosas que realices, no todas vayan a salir bien, pero a ti te van a ayudar a bien, porque lo estás haciendo en función del propósito de Dios. Es por eso es que a veces nos frustramos. Es que yo quería que este proyecto me saliera bien y de plano Dios no está conmigo. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Cuando nosotros deberíamos decir, esto que estaba haciendo, que planifiqué, no me salió bien, pero esto a mí me va a ayudar para bien porque fui llamado por el propósito de Dios. Distinto cuando nosotros pues empezamos a hacer planes según nuestra humanidad. Cuando lo hacemos según nuestra humanidad, queremos que todo salga bien, pero no siempre va a ser así. Ahí nos frustramos y nos detenemos. Entonces es muy importante abrazar esta realidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la preparación para ser expandidos, es muy importante. Y en Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21 dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿verdad? ¿A quién se le dio el libro en ese momento? A Jesús, ¿verdad? Se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí viene una parte que de verdad cuando yo, miren, esta tal vez es la 10ª vez que lo leo, ¿verdad? Porque leí estos versículos un montón de veces, pero ahorita que lo voy a leer también me va a erizar la piel porque es bien grueso. Miren, y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro, el ministro de alabanza. Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó en el 21 a decirles, miren, es que qué grueso de verdad: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es que qué grueso, ¿verdad? ¿Y saben por qué es bien grueso? Porque vamos a conocer un poco de historia y vamos a contextualizar por qué Jesús estaba diciendo esta realidad, que se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el año agradable también es llamado, porque Jesús dice: me ha enviado a predicar el año agradable. El año agradable también es conocido como el año del jubileo. Yo no sé si ustedes sabían, pero para los judíos el año del jubileo ocurría cada 50 años. Y ellos cada 50 años se dedicaban a celebrar el año del jubileo o el año agradable. Entonces, durante este año, los que trabajaban dejaban de trabajar. Los que tenían negocio cerraban el negocio, porque se dedicaban 100% 24/7 a la adoración, al servicio y a la administración de las cosas del Señor. Vamos a ver si están poniendo atención. ¿Durante cuánto tiempo? No estamos poniendo atención, ¿verdad? Se los voy a repetir otra vez. El año del jubileo sucedía cada 50 años y durante un año todos se tomaban el tiempo de dejar absolutamente todo para entregarse 100% al Señor. ¿Cuánto tiempo duraba este tiempo de jubileo o año agradable? Un año. Muy bien, dense un fuerte aplauso porque están poniendo atención. Bueno, excelente. A ese guío, ¿de dónde se sacó ese dato? De plano se lo está inventando. La verdad es que no, porque en Levítico 25 del 8 al 12 me va a salvar esta noche porque ahí lo dice, ¿verdad? Pero es importante leer la escritura. Y dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Aquí está, ya vieron, ¿verdad? Está comprobado, ¿va? Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será, ¿de qué dice? De jubileo. Recuerden que también es conocido el año agradable como el año de ¿qué? De jubileo. Muy bien. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. ¿Qué será santo a vosotros? Dice. Y no. Muy bien. Miren, dice porque es jubileo. Es decir, porque este año, estos 365 del año, santo será a vosotros. Es decir, era un año de santificación, de santidad hacia el Señor. El producto de la tierra, ¿qué dice? Comeréis, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante empezarlo a entender, porque
la dependencia del Señor, la santidad que el pueblo iba a experimentar, el Señor iba a hacer ¿por cuánto tiempo? Por 1 año. Y eso está bien grueso, porque era 1 año que debían de aprovecharlo, porque ocurría cada ¿cuánto tiempo? Cada 50 años. Y entonces, puchica, qué triste. Porque cada 50 años tenían ellos la oportunidad de poder atender al Señor durante 1 año. Imagínense cuánto esperaban ellos ese tiempo. 50 años. Y a veces nosotros cada 7 días tenemos que venir a la iglesia y como que en vez de esperarlo con ansias, ¿verdad? Pero bueno, entonces pasa lo siguiente. Esto que pasaba con los levitas, el profeta Isaías empieza lleno del Espíritu a dar una palabra profética para el próximo tiempo. Y digan conmigo, el próximo tiempo es este tiempo. Muy bien, Isaías 61 del 1 al 3. Y esto tiene similitud con lo que leímos en Lucas, ¿verdad? Y dice Isaías: en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Acuérdense de esta palabra para el final de la enseñanza, que se les quede grabada. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, ¿qué dice? Árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Amén. Muy bien. Y esto que el profeta Isaías estaba profetizando, les quiero decir algo que les va a volar la cabeza. Esto era una promesa. Es decir, las personas que estaban en la época y en el tiempo del profeta Isaías estaban creyendo y estaban viendo eso que iba a suceder en el tiempo próximo. ¿Y cuál es el tiempo próximo? Ahora, este tiempo. Es decir, la promesa de que los enlutados iban a ser consolados, la promesa que a los afligidos en vez de ceniza se les iba a dar gloria, la promesa que a los que estaban en luto se les iba a dar gozo, la promesa de los que estaban angustiados se les iba a dar satisfacción en el Espíritu de Dios, la promesa de que iban a ser llamados árboles de justicia y plantío de Dios para la gloria suya es una realidad presente para tu vida. Amén. Y esto, mis amados hermanos, ocurría cada 50 años para ellos. Y entonces regresamos nuevamente a Lucas, porque es bien importante conocer todo este contexto histórico. Porque Jesús en ese momento empezó a leer el libro de Isaías. Interesante, ¿verdad? Pudo haber leído otra cosa, pero él dijo, bueno, voy a leer esto. Y entonces lo que el profeta Isaías lo veía como una promesa, lo estaba profetizando. Él decía, esto yo lo voy a ver algún día. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y por eso les decía yo que esta parte a mí me eriza la piel y me transformó, porque a partir de ese momento, hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Es decir, aquello que se había prometido, aquel año único cada 50 años que ocurría, a partir de ahora ya no iba a ser cada 50 años, sino que iba a entrar en vigencia a través de Jesús un tiempo permanente y eterno. Es decir, ya no íbamos a esperar 50 años, sino que a partir de que Jesús estableció su reino, se estableció en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, entró en vigencia esa eternidad y ese tiempo y ese año agradable de Dios, en donde tú y yo estamos. Pero es que nosotros no podemos andar perdidos por la vida. No sé dónde estoy, qué tengo que hacer aquí. Cuando esta realidad choca contigo y preparaste tu corazón y tus pensamientos, tú la recibes lleno de fe en el Señor, porque es tu realidad y es una verdad presente para ti, para la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Pues todos los que estamos en este lugar, incluso los que por alguna razón no vinieron el día de hoy. Pero qué bueno es Dios, porque a pesar de que no estemos donde debemos estar, pero es importante estar, por supuesto, ¿verdad? La gracia de Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué pasaba en el año del jubileo? Si se acuerdan, se liberaban a los esclavos y siervos. En ese tiempo la mayoría de las personas, en ese tiempo también existían las deudas, ¿verdad? Entonces algunos se endeudaban. Y como ellos no podían pagarle al deudor, lo que ellos decían, fíjate que de verdad no tengo cómo pagarte, mejor voy a ser tu esclavo. Entonces ellos eran esclavos de sus deudores, ¿verdad? Pero entonces en ese tiempo, en el año del jubileo, toda deuda era perdonada. Por lo tanto, las personas quedaban libres. ¿Y a qué creen que se dedicaban? Según lo que acabamos de leer, a servir al Señor. Y esto es bien grueso, porque Dios a ti y a mí en Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Por eso dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres en Dios. Pero ojo a esto, yo no soy libre en Dios para hacer lo que yo quiera. No soy libre en Dios para tomar las decisiones que a mí se me plazcan tomar. No soy libre en Dios para que tenga acceso a lo que no me conviene, aunque me sea lícito. Somos libertados en Dios para poder servir a la causa eterna en Cristo Jesús, que te hizo libre. Pero mira, yo no fui esclavo. Y la verdad es que sí. ¿Y esclavo de qué? Si yo no. Esclavo del sistema, esclavos muchas veces del trabajo, esclavos muchas veces de alguna adicción, esclavos muchas veces de alguna mala relación, esclavos muchas veces de un montón de cosas. Pero en el año agradable de Dios, todos los que eran esclavos ahora son ¿qué? Libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén, muy bien. Y somos libres en el Señor para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Somos libres en Dios para realizar el propósito de Dios en esta tierra. Por esa misma razón es que tú estás el día de hoy en este lugar, porque la gracia de Dios tan sublime y tan grande te alcanzó. En el peor lugar que tú te podías haber encontrado, te alcanzó y seguramente nos va a ir transformando. Entonces Jesús, sabiendo esto del año agradable, ya estableció ya no solamente un año, sino que estableció un tiempo eterno. Porque entonces eso que él estaba diciendo tal vez de plano solo fue en la época de Jesús, pero en realidad sigue. Estamos en el año agradable del Señor. Y aquello que era cada 50 años a través de la vida de Jesús se hizo un tiempo permanente. Entonces yo les hago una pregunta: ¿cuántos están entendiendo lo que les estoy tratando de dar a entender?
Entonces, cuando tú empiezas a entender esta verdad, tú no puedes seguir viviendo como estás acostumbrado a vivir. Tú no puedes seguir tomando las mismas decisiones que has estado acostumbrado a tomar, porque estás en un tiempo en donde eres bendecido con toda bendición. Estás en el tiempo del reposo, de la justicia de Dios. Eres amado, eres perdonado, pero también preparado y capacitado en Dios para afrontar la vida como una iglesia victoriosa y vencedora. Pero toda la iglesia no me va a acompañar a mí en los procesos difíciles. Sí, seguramente no va a ir toda la iglesia, pero tú también eres la iglesia. Y entonces cada vez que haya una situación difícil, lo menos que tú deberías de hacer es entristecerte, quejarte, de preguntar por qué. Lo que tú deberías de estar diciendo es: aunque esta situación esté dura, yo estoy viviendo el año agradable de Dios. Y en el año agradable de Dios, para los que le aman, todas las cosas le van a ayudar a bien, aunque me esté doliendo esta situación. Yo creo que Dios nos está hablando el día de hoy, pero vamos a requerir también en este proceso renovación del entendimiento. Y sean renovados, decía la Escritura, en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Renuévate. Digo conmigo: me voy a renovar. Muy bien, renovémonos en el espíritu de la mente. Por eso en un inicio te decía: prepara tu corazón y tus pensamientos. Porque a veces es más fácil creer lo malo, pero cuando te renuevas en el espíritu de la mente, tú sabes que tu realidad es Cristo, es tu realidad. Entonces Jesús vino, y según lo que leímos, a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes eran los pobres? ¿Los que no tenían dinero? No, bueno, también, ¿verdad? Pero los pobres eran aquellos que estaban espiritualmente muertos. ¿Y quiénes estábamos espiritualmente muertos? Nosotros. Es decir, estábamos en una condición de pobreza. Éramos pobres. Por eso dice la Escritura: y vino a dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. O sea, a nosotros. Teníamos una deuda que era imposible pagar. Hicieras lo que hicieras, te esforzaras al 200%, era imposible, no podías pagar la deuda. Estabas esclavo. Como aquellos que no podían pagar la deuda se entregaban en esclavitud. Es decir, estábamos en una condición de pecado. Y la palabra pecado proviene del griego amartía. Y el pecado es un estado espiritual de fracaso que erra al blanco. Ahí está, ya se arregló. ¿Ya vieron qué rápido va aquí? Servimos grueso. Bueno, un estado espiritual de fracaso que erra al blanco, a la meta, al objetivo y al propósito. Es decir, nosotros estábamos en un estado ¿de qué? De fracaso. Por muy exitoso que tú te hayas sentido en la vida, estábamos en un estado de fracaso. No, mira, yo no, porque yo a mí en la vida siempre me fue bien, nunca tuve escasez. Yo no anduve en pecado. Es que el pecado no era lo malo que hacías, sino que de por sí la condición de nuestra vida. Porque la condición era de fracaso, porque estábamos apartados de Dios, lejos de Dios, no conociendo a Dios. Y entonces por estos fue que el Señor establece entonces un año agradable, ¿verdad? También dice la Escritura que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero mira, yo en realidad nunca he estado triste. Pero cuando la Escritura habla a los quebrantados de corazón, no hace referencia a los que estaban tristes,
sino a los que estaban fuera del diseño y que necesitaban ser restaurados al diseño original de Dios. Porque estábamos quebrados, ¿verdad? Entonces, estábamos muertos en una naturaleza caída y el Señor nos restaura al diseño original. También dice la Escritura en lo que acabamos de leer que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero mira, yo sí miro. Eso fue para aquel ciego al que Jesús le puso lodo en los ojos que no podía ver. ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura donde el Señor, de plano esa palabra era para él? No, en realidad estábamos ciegos. Espiritualmente no veíamos. Y dice que vino a darle vista ¿a quiénes? A los que estábamos ciegos, ¿verdad? Y vino a libertar a los oprimidos, a los que estábamos como esclavos del sistema caído. ¿Y qué es la libertad? La palabra libertad viene del griego eleuteró y significa liberado de la esclavitud. Miren, esto fue lo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Fuimos liberados de la esclavitud. Lo que Dios hace al eliminar, miren qué grueso, las restricciones del pecado, la oscuridad, es decir, ser entregado por Dios a la verdadera libertad espiritual, que es el crecimiento y la madurez. Es decir, nosotros estábamos restringidos para expresar la vida de Dios por el pecado. ¿Qué es el pecado? Un estado de fracaso. Estábamos restringidos por el fracaso de vida que teníamos. Y entonces el Señor elimina la restricción del fracaso para entonces ahora darnos libre acceso al Señor. Es decir, así es, dicen por allá, nos liberó para poder realizar el propósito de Dios en esta tierra. Dile a la persona que está a la par tuya, has sido libre. Bien, por eso es que si ya fuiste libre, tienes que empezar a decidir en función de Dios y de su reino. Porque la libertad y la gracia de Dios no son un permiso para que hagamos lo que queramos, sino que ahora gracias a Dios estamos libres, sin cadenas, sin ataduras, para poder servirle al Señor. Y entonces, bueno, vamos antes de decirles lo que les iba a decir, que levante la mano quien es libre. Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, si eres libre en el Señor, ¿por qué muchas veces tú mismo te metes el pie para no avanzar? Es que vieras que me amaneció doliendo la rodilla, hoy creo que no voy a poder ir al servicio. Pero si ya lo más grueso que fue el estado de fracaso que tenías, ya fuiste libertado de eso, ¿por qué el dolor de rodilla no nos podría permitir congregarnos? Es que fíjate que me dio gripe, creo que no voy a poder hoy, no sé, ¿verdad?, asistir. Necesitamos empezar a abrir los ojos a la realidad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que dice la Escritura que Dios permanece fiel a nuestras vidas. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, por lo que nosotros deberíamos de replicar y expresar aquello que en Dios somos, ¿verdad? Entonces estamos en un tiempo permanente. Digan conmigo, estoy en un tiempo permanente. Muy bien, un tiempo permanente en Dios, donde ya no deberíamos de estar luchando en este nuevo tiempo con las mismas tentaciones. Ya no deberíamos de estar trabajando nuevamente con los mismos problemas una y otra vez, siendo orgullosos, siendo muchas veces avaros, engañando, huyendo, abandonando. Porque tú y yo estamos en esta tierra vivos, pero para estar en función del propósito de Dios. Entonces es tiempo de fijar la vista en el Señor. Fijar que podamos ser una generación entendida, madura, esforzada y con visión. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de los atletas olímpicos.
Por ejemplo, estos atletas olímpicos muchas veces tienen que madrugar, a veces a las 4, a veces a las 3 de la mañana. Y si ustedes les preguntan, en realidad ellos no se levantan porque estén anhelando entrenar. Yo madrugo porque yo deseo entrenar. Ellos se levantan porque su visión está en que llegue el momento en el que les coloquen la medalla del primer lugar. Es decir, ellos no se están esforzando y se están preparando por el entrenamiento, sino por la meta, por el objetivo. Entonces, nosotros debemos de desarrollarnos en la vida del Espíritu, conociendo cuál y quién es la meta. ¿Y quién es la meta? Cristo Jesús. Y eso dice la Escritura. Por lo que necesitamos ser constantes en la vida del Espíritu. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar vamos a iniciar el próximo año siendo de doble ánimo? Amén, dijeron por ahí. A la araña, sí. Ahí sí no va. A ninguno le gusta. Ninguno quiere empezar así. Pero por esa misma razón necesitamos la preparación que nos da fortaleza aún en los momentos difíciles. Tú debes de estar convencido de quién tú eres en Cristo, para que no haya ninguna situación pasajera que te aparte de lo que tú eres en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón te lo digo? Porque el mismo Jesús decía: en el mundo van a tener aflicciones. Entonces tú no puedes tener una expectativa de que el año, por ejemplo 2025, todo va a ser bueno y nada malo nos va a pasar. Primero Dios que no, ¿verdad? Pero van a haber momentos de dificultad. ¿Cuántos tuvimos dificultades este año? ¿Cuántos estamos viviendo ahorita? ¿Verdad? Hay momentos de dificultad. Entonces tú no puedes esperar que el otro año nada me va a pasar a mí. Definitivamente van a haber dificultades. La diferencia es que ahora tú vas a enfrentar esas dificultades desde un estado espiritual en Cristo Jesús, porque estás viviendo el año agradable de Dios. A pesar de que sea un tiempo de oscuridad, un tiempo de dificultad, un tiempo posiblemente de enfermedad, tú estás en el año agradable del Señor. Tal vez te vayas a enfrentar a un tiempo de escasez, pero el hecho de que pases por un tiempo de escasez no te hace a ti un pobre, porque dice la Escritura que ya no somos pobres. Es posible que pases por un tiempo de enfermedad, pero no necesariamente eres un enfermo. Si estás padeciendo una enfermedad, mínimo amén, va. Porque el Señor nos restaura. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 15. Miren, eso está bien grueso. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Es que qué grueso, de verdad. Miren, el escritor de los Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, qué grueso, ¿va? Que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Miren que dice: retengamos nuestra profesión. Entonces yo voy a seguir siendo ingeniero toda la vida. No, dice: retengamos nuestra profesión, es nuestra profesión de hijos. Dile a la persona que está a la par tuya: retén tu profesión. Vamos a seguir leyendo. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras versiones dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús, porque estuvo en un cuerpo de hombre, también fue tentado. Por eso Él entiende que van a haber momentos de dificultad. Él sabe que van a haber momentos de traición. Él sabe que van a haber momentos de dolor. Él sabe que van a haber momentos que vas a tener que pagar por algo que no hiciste. Él sabe que van a haber momentos en los que solamente tú vas a estar creyendo y todos los demás vayan a estar dormidos. Él lo sabe.
Entonces él dice, como él lo sabe, entonces el escritor de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué grueso, ¿verdad? Amén. Y Gio, ¿por qué nos estás leyendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el año agradable del Señor? Pues tiene que ver mucho, porque yo no sé si ustedes sabían, pero los hebreos en ese entonces estaban siendo perseguidos por los romanos. A los hebreos les estaba tocando duro. A los hebreos les estaban quitando propiedades, algunos los estaban matando, ¿verdad? Les estaban quitando muchas cosas a causa del evangelio. Y entonces, si ustedes leen el libro de los Hebreos, van a ver que habían algunos que creían en el Señor, pero a causa de las situaciones tan difíciles que estaban viviendo por la persecución de los romanos, algunos de ellos se deslizaron en la fe. O sea, ellos estaban creyendo, pero por la persecución, algunos se deslizaron en la fe. Otros que iban avanzando, dice que retrocedieron. Algunos otros, dice la escritura, terminaron abandonando la fe. Algunos otros, dice la escritura, que terminaron endureciendo su corazón. Algunos otros, dice la escritura, que terminaron negando a Jesús. Y muchas veces nosotros estamos en procesos difíciles, de dificultad, y a veces nos deslizamos en la fe, a veces retrocedemos, a veces nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad? Los de aquí no, pero a veces hay pensamientos de querer abandonar la fe por una situación. Y algunos otros, dice la escritura, endurecieron su corazón. Estando, ¿en dónde? En el año agradable del Señor. Qué grueso, ¿verdad? Posiblemente algunos de nosotros estemos en alguna de estas situaciones, no lo sé. Pero entonces el escritor de los Hebreos, lleno del Espíritu y con tanta gracia y con tanto amor, les dice: vuelvan a la fe, vuelvan a Cristo. Y por eso es que en Hebreos 4:16 dice, tal vez no dice vuelvan, va, pero dice: acerquémonos pues confiadamente. Si retrocediste en la fe, si tuviste tu resbalón ahí, si endureciste tu corazón, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque esas situaciones a veces lo están ahorcando a uno y uno ya no siente dónde está la salida. Pero la instrucción del escritor de los Hebreos es: acércate, vuelve a Cristo. En otras palabras, les estaba diciendo a los hebreos: regresen nuevamente a Cristo, porque aquello que ustedes tienen internamente en Cristo que no se ve, no les puede ser quitado, a pesar de que Roma les esté quitando aquellas cosas que se ven. Hay situaciones que a veces nos quitan cosas materiales, perdemos el trabajo, tal vez nos enfermamos, pero nosotros, en vez de afligirnos, deberíamos de estar agradecidos con Dios, porque aquello que no se ve no se nos puede ser quitado. ¿Y qué es Cristo? Por eso es que en vez de endurecer tu corazón, ofrécelo. Por eso, en vez de estar dudando en la fe, ¿será que sí? ¿Será que no? Dedícate más tiempo al Señor. Por eso, si en vez de negar a Jesús, al contrario, busca ser luz en donde tú te encuentres, porque estamos en el año agradable de Dios. Por eso Jesús decía: van a tener aflicción, porque como lo leímos en un inicio, porque Él entendía que era ser afligido. Nosotros confiamos en el Señor porque hay una dependencia total de Dios. ¿Y qué pasaba con los levitas? Durante un año ellos dependían de Dios. Por eso es que dice, ¿se acuerdan que leímos? Que ellos no trabajaban, no hacían nada. Bueno, sí hacían algo, pues, ¿verdad? Pero nada para ellos, sino que todo lo que hacían era ¿para quién? Para Dios. ¿Y eso de qué nos habla? De tener una plena confianza en Dios. Entonces creo que a muchos de nosotros lo que nos ha hecho falta en este tiempo es tener una plena confianza en Dios.
Por eso es que nos afligimos muchas veces. Por eso, mira, no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Te hace falta más confiar en Dios? Mira que estoy enfermo y no quiero que no va a poder ir. ¿Te hace falta más confiar en Dios? ¿Y qué necesitas hacer? Acercarte al trono de la gracia. ¿O no? Amén, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en un tiempo de gracia que nos capacita y que nos prepara para afrontar los retos que trae cada día. Y tu deber y mi deber en esta tierra es abrazar la realidad de Dios. Que sabemos que aún en las circunstancias que vivimos estamos en un tiempo permanente y eterno de Dios. Dile al que está a la par tuya: eres un escogido, eres un amado y eres un bendecido. Prepárate. Porque el hecho que seamos amados, escogidos y bendecidos no significa que no te tengas que preparar. Tenemos que prepararnos. Y ya casi vamos a ir terminando y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3 versículos del 6 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Di conmigo: Dios nos va a expandir. Muy bien. Efesios 3 del 6 al 10. Miren qué grueso. Dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen ¿se acuerdan la palabra que les dije que se aprendieran en un inicio, que estaba desde Levítico, desde Isaías y también en Lucas? Pues aquí la encontramos nuevamente. Todo está conectado, ya vieron, va como el Dios de bueno. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. Por eso en Lucas Jesús dijo: me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, las promesas pasaron a estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús pasó a estar en nosotros. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, decía el apóstol Pablo. Por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Ahí estábamos metidos nosotros, los que estábamos fuera. A los gentiles les dio la buena noticia el apóstol, gracias a Dios, acerca de los tesoros inagotables, dice. En otras versiones dice las inescrutables riquezas que tienen, miren que es que esta parte está bien gruesa, que tienen a disposición por medio de Cristo. ¿Cómo no nos vamos a entregar al propósito si tenemos estas riquezas a disposición de nosotros? Es que qué grueso. Las tenemos a disposición. No sé si tú estás sintiendo lo que estoy sintiendo el día de hoy. Eso. Las tenemos Stephanie, las tenemos a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. De verdad a mí me quebranta, porque eso que había estado escondido, nosotros sin merecer nada, siendo gentiles, a nosotros dice que nos dio a conocer el misterio del propósito de Dios, que mantuvo oculto desde el comienzo. Qué grueso, ¿verdad, hermana Delia? El propósito de Dios, miren, y esto es, si ustedes querían una palabra profética el día de hoy, aquí está, para toda la iglesia. Y dice: el propósito de Dios con todo esto que las riquezas están a tu disposición, con todo eso de que estamos en el año agradable del Señor, con todo esto que a los que estaban tristes se les dio óleo, ¿verdad? Con todo esto que recibimos, el propósito de Dios con todo esto fue y es utilizar a la iglesia
para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, que nosotros en el año agradable del Señor, que es un tiempo eterno, necesitamos disponernos para ser usados como su iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Por eso es que tal vez yo no estoy donde tú trabajas, Jorge, pero en la amplia sabiduría de Dios, a través de tu vida, con lo que tú eres en Cristo, es manifestada y expresada la sabiduría de Dios. Por eso es que yo no tengo que estar anhelando la vida de mi hermano que está a la par, porque también en esa amplia sabiduría y multiforme gracia de Dios, a mí también Dios me puede usar. ¿Y por qué Dios me puede usar a mí también? Porque soy parte de la iglesia de Dios. Es que a mí yo admiro al apóstol, cómo Dios lo usa. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la vida del apóstol? Amén. Pero una de las cosas que el apóstol nos ha enseñado es: yo quiero que ustedes también ejerzan la vida del ministerio en todas las áreas de su vida, porque somos parte de la iglesia, Jonathan, y Dios está urgido por usar a su iglesia. Por eso es importante la preparación, porque seguramente seremos expandidos y ensanchados. ¿Y sabes qué? Seguramente Dios va a agregar todo lo necesario que vas a requerir para operar en función del propósito de Dios. Así que no debes de afligirte ni afanarte, porque todo lo que tú necesites, Lisbeth, para darle cumplimiento al propósito de Dios, Dios lo va a agregar. A veces no lo pido y lo tengo, porque no es según lo que yo quiera y según lo que mi humanidad esté anhelando y necesitando, porque a veces va de ver las cosas del sistema, pero como hemos aprendido, nosotros no nacimos para estar anhelando y deseando las cosas del sistema, porque no somos del sistema, sino que somos de Cristo, y está a nuestra disposición, dice la Escritura, las riquezas de la gracia de Dios. ¡Qué grueso! ¿Cómo no vamos a avanzar? ¿Cómo no vamos a hacer? Pero necesitas, claro, ser diligente. Que básicamente, por así decirlo, que tu agenda sea Dios, ¿verdad? Con esto vamos a terminar con Efesios capítulo 3 del 16 al 19. Y a mí me transformó mucho esta oración del apóstol Pablo. Y miren, y es bien gruesa. Y dice: pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. A la gran, qué grueso. Es que de verdad, miren, cuando esto empieza a ser una realidad en la vida de uno, que sus gloriosos es que de verdad e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y entonces aquí no cabe la idea cuando alguien dice: es que yo como que ya lo sé todo. Si el mismo apóstol Pablo estaba diciendo: aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Cuántos de aquí ya comprendimos todo? Que congregarse. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y entonces, cuando empecemos a comprender esto, serán completos. ¡Qué grueso!
en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ese poder es ese dunamis, es esa dinamita de Dios. O sea, es que de verdad a nosotros nos hace falta ser más espirituales a veces para que logremos ver que el poder de Dios que resucitó a los muertos, ese poder que partió el mar en dos, ese poder que hizo llover maná del cielo, ese poder que partió la historia en dos, ese poder que nos trajo un nuevo pacto, ese poder que estableció el reino de Dios en la tierra y en nuestros corazones, es el poder que nos habita. Y cuando dimensionamos ese poder, entonces seremos completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En toda la plenitud. ¿Cuántos de aquí se sienten vacíos? Si en nosotros habita toda la plenitud. O sea, no hay Cuando alguien me dice, fíjate que me siento vacío. Papaíto, si supieras lo que contienes. Que fíjate que me cuesta perdonar. Si supieras lo que contienes. Me cuesta ser diligente. Si supieras lo que contienes, dejarías de estar haciendo en tus fuerzas. Si supieras lo que contienes, dejarías de estar luchando según tu humanidad. Si supieras lo que contienes. Entonces ahora entendemos por qué Jesús dijo: y vine a darle vista a los ciegos. Si entendieras. Por eso es que requerimos experimentar un cambio de realidad interior. Y que esa realidad interior sea Cristo para expresar y manifestar en esta tierra las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Entonces tal vez yo no te puedo decir cómo te va a ir el otro año, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que estás viviendo el año agradable de Dios y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Así que les deseo un feliz año nuevo para todos, ¿verdad? Y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad?